El lenguaje es una de las características más distintivas de la especie humana, pero también una de las más invisibles. Lo usamos para pensar, para recordar y para imaginar futuros que todavía no existen. No es solo un conjunto de sonidos, sino un sistema complejo de símbolos que permiten transmitir conocimiento, organizar sociedades y construir realidades compartidas. A diferencia de otros sistemas de comunicación animal, el lenguaje humano puede generar combinaciones prácticamente infinitas de palabras para expresar ideas abstractas, hipótesis y mundos posibles. En cierto sentido, el lenguaje no solo describe la cultura, la hace posible. Y sin embargo, hay algo profundamente inquietante. No sabemos con certeza cómo surgió esta capacidad que define todo lo humano. El origen del lenguaje sigue siendo uno de los problemas más difíciles para la ciencia, porque el lenguaje no deja rastros físicos. No hay fósiles del habla ni registros directos de las primeras conversaciones humanas. A diferencia de las herramientas o los huesos, las palabras no se conservan en el registro arqueológico. Por eso, los investigadores deben reconstruir su origen a partir de evidencias indirectas, el estudio del cerebro y la genética, los restos arqueológicos, las lenguas actuales y la comparación con otras especies. Aún así, el debate sigue abierto, porque el lenguaje combina biología, cultura y evolución social de una manera única. Algunas investigaciones sugieren que el lenguaje humano ya existía hace al menos 135.000 años, mucho antes de la escritura o de las primeras civilizaciones complejas. Esto implica que el lenguaje no es producto reciente de la cultura, sino una capacidad profundamente arraigada en la historia evolutiva de nuestra especie. Entender cómo surgió no solo es una cuestión lingüística, es una de las preguntas centrales sobre qué significa ser humano. El lenguaje está ligado a la conciencia, a la memoria colectiva y a la capacidad de imaginar realidades que no existen. Comprender su origen implica intentar explicar cómo surgieron el pensamiento simbólico, la cultura y las primeras formas complejas de organización social. Las hipótesis científicas sugieren que el lenguaje emergió gradualmente, vinculado al desarrollo del cerebro, a la cooperación social y a la necesidad de coordinar actividades como la caza, el cuidado de los hijos o la transmisión de conocimientos. No apareció como un sistema completo y estructurado, sino como una capacidad que se fue refinando durante miles de años, desde gestos y vocalizaciones simples hasta sistemas gramaticalmente complejos. Pero el lenguaje no solo tuvo una historia de origen, también tuvo una historia de transformación continua. No fue una estructura fija ni inmutable, sino un sistema vivo que cambió con las sociedades que lo usaron. A medida que los grupos humanos migraron, se mezclaron, desarrollaron nuevas tecnologías y formaron instituciones políticas, sus lenguas también se modificaron, reflejando esos cambios en su vocabulario, sus sonidos y su forma de expresión. Un ejemplo clásico fue el latín. Cuando el Imperio Romano se expandió por Europa, el latín se impuso como una lengua administrativa y cultural. Con el tiempo, al mezclarse con las lenguas locales y separarse de las comunidades, el latín se transformó en lenguas romances, el español, el francés, el italiano o el portugués. Cada una conservó rasgos comunes, pero desarrolló sonidos y estructuras propias según su historia regional. Algo similar ocurrió en Inglaterra después de la conquista normanda en 1066. La élite gobernante hablaba francés, mientras la población común hablaba inglés antiguo. Durante siglos, ambas lenguas coexistieron, y el inglés incorporó miles de palabras del francés relacionadas con el poder, la ley y la cultura. Así, el idioma terminó siendo una mezcla de raíces germánicas y vocabulario romance, reflejando una jerarquía social inscrita en el lenguaje. También el español incorporó miles de palabras del árabe durante siglos de convivencia en la península ibérica, especialmente entre los siglos XIII y XIV. Durante ese periodo, el contacto prolongado entre hablantes del árabe y de lenguas romances influyó en la vida cotidiana, la administración, la ciencia, la arquitectura y la agricultura. Como resultado, el castellano adoptó numerosos préstamos léxicos, muchos de ellos con el artículo árabe al integrado en la palabra. Términos como almohada, alfombra, alcalde o álgebra pasaron al español y fueron adaptados a su sistema fonético y gramatical. Este proceso no modificó la estructura latina del idioma, pero amplió su vocabulario y reflejó siglos de intercambio cultural y transferencia de conocimientos. Más tarde, a partir del siglo XVI, el español incorporó también palabras de las lenguas indígenas de América, en particular del náhuatl, que funcionaba como lengua franca en gran parte de Mesoamérica.
Al llegar al continente, los colonizadores europeos encontraron realidades naturales, sociales y culturales que no existían en Europa, por lo que adoptaron términos indígenas para nombrarlas. Palabras como tomate, chocolate, aguacate, coyote, chile o mezcal entraron al español y fueron adaptadas a su pronunciación y morfología. Estos préstamos reflejaron tanto el intercambio cultural como las relaciones de poder del periodo colonial, en el que el español se impuso como lengua dominante, pero no pudo reemplazar completamente los conocimientos y denominaciones locales. Pero el lenguaje no solo describe la realidad, también la estructura. Las palabras influyen en cómo interpretamos el mundo, qué categorías utilizamos y qué conceptos consideramos relevantes. El lenguaje organiza la experiencia humana y delimita lo que es pensable dentro de una cultura. Por eso, modificar el lenguaje implica modificar la forma en la que se percibe la realidad. Esta idea fue llevada al extremo por George Orwell en su novela 1984, donde introdujo el concepto de neolengua. La neolengua es un idioma artificial diseñado para reducir el vocabulario y con ello restringir las posibilidades del pensamiento. El principio central es que, si ciertas palabras desaparecen, también desaparecen las ideas asociadas a ellas. En la neolengua, el lenguaje no sirve para expresar la realidad, sino para controlarla, eliminando conceptos que puedan resultar peligrosos para el poder político. Los análisis contemporáneos sobre la neolengua destacan que el lenguaje puede funcionar como una herramienta de manipulación simbólica, redefinir palabras, eliminar términos o imponer nuevos significados no solo transforma el discurso público, sino también el marco conceptual desde el cual las personas interpretan la realidad. Por ejemplo, cambiar la palabra guerra por operación de paz o intervención humanitaria suaviza la percepción de la violencia y puede hacerla socialmente más aceptable. De manera similar, hablar de daños colaterales en lugar de muertes civiles oculta el impacto humano detrás de una expresión técnica y neutral. En el ámbito político y económico, términos como ajuste estructural o reformas pueden encubrir recortes sociales o pérdida de derechos, transformando medidas impopulares en conceptos aparentemente técnicos y necesarios. También existen casos en los que se eliminan palabras o categorías. Si ciertos fenómenos no tienen un término reconocido, se vuelven más difíciles de identificar, discutir y criticar. El lenguaje, en ese sentido, no solo refleja la realidad, sino que establece qué aspectos de ella son visibles y cuáles quedan fuera del debate. En este sentido, el lenguaje puede funcionar como un mecanismo de control social, no necesariamente mediante la censura directa, sino a través de la reconfiguración del significado de las palabras. Al alterar el vocabulario disponible, se modifican las posibilidades de pensamiento, crítica y acción, moldeando la forma en la que una sociedad entiende su propia experiencia. El lenguaje, entonces, no solo es una herramienta de comunicación, es un campo donde se disputan interpretaciones del mundo, valores y formas de poder. Su evolución no depende únicamente de factores biológicos o culturales, sino también de dinámicas sociales y políticas. La historia del lenguaje, a fin de cuentas, es la historia de cómo los seres humanos han aprendido a nombrar el mundo, pero también es la historia de cómo esos nombres pueden ser usados para transformar, limitar o dirigir el pensamiento colectivo. ¿Y tú qué opinas? Tenlo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.